vamos a continuar el desarrollo teórico de este curso a través de la conceptualización de lo que tiene que ver con lo que es función y disfunción dentro del sistema osteomio-neuroarticular. Estos conceptos son fundamentales porque cuando nosotros prescribamos ejercicios terapéuticos vamos a estar prescribiendo cargas sobre el sistema musculoesquelético y por ende, si el sistema se encuentra previamente disfuncional, podemos generar lesiones. Esto a propósito de lo que tiene que ver con, por ejemplo, prescripción de ejercicios en pacientes que no tienen patología musculoesquelética evidente, ¿no? Entonces uno piensa que es un paciente sano y que entonces puede darle un programa de ejercicios, supongamos que lo estamos haciendo para el control de peso, directamente indicándole a qué frecuencia cardíaca tiene que hacer determinado ejercicio, etc. Sin embargo, puede ser que ese paciente es un paciente que no ha hecho actividad física habitual y que por ende tenga disfunción en el sistema musculoesquelético que todavía no han sido detectadas y que cuando lo sometamos a cargas dentro del sistema pueda generar patología musculoesquelética específica. Entonces hay que tener en cuenta que el examen funcional del sistema musculoesquelético aplica tanto para el paciente que vamos a prescribir ejercicios en el contexto del dolor musculoesquelético como aquellos que se lo estemos prescribiendo con objetivos de descenso de peso, mejora anímica, mejora de cuestiones neuroendocrinas como un síndrome metabólico. Es decir, en todos los casos tenemos que tener un buen concepto de lo que es función-disfunción y un buen examen físico de lo que es función y disfunción, porque no se olviden que vamos a estar cargando el sistema musculoesquelético como estrategia terapéutica y por ende tenemos que saber que ese sistema se encuentra apto para que nosotros le apliquemos cargas. En el caso particular de las patologías musculoesqueléticas que vamos a tratar con ejercicios, ya está dado que hay una disfunción del sistema musculoesquelético y lo que hacemos con este tipo de examen físico es detectar cuál es el problema mecánico que tiene para solucionarlo con ejercicios. Pero muchas veces, como les estaba diciendo anteriormente, tenemos un paciente que no refiere dolor musculoesquelético, pero que le vamos a hacer una prescripción de ejercicios por primera vez. Y en esos casos es muy importante que sigamos teniendo el concepto de que vamos a sobrecargar el sistema y que tenemos que primero evaluar que se encuentre apto para poder hacer esta estrategia terapéutica. Uno de los errores muy típicos de la concepción médica actual estructuralista es que entendemos que el sistema musculoesquelético funciona como si fuese una máquina. Y el razonamiento de lo que tiene que ver con una máquina es que más se usa, más se gasta. Sin embargo, como venimos adelantando, el sistema musculoesquelético tiene capacidad plástica y adaptativa que hace que ante cargas sucesivas mejore estructural y funcionalmente todos los tejidos y esto hace que cada vez seas más apto para poder soportar cargas. Entonces, la función del sistema osteomio-neuroarticular está dada por la capacidad que tiene de realizar determinado trabajo. Y esto, en relación al trabajo, tenemos que saber que si nosotros vamos a hacer un entrenamiento terapéutico con ejercicio, le vamos a estar dando un trabajo al sistema musculoesquelético que va a tener que realizar. Ese trabajo puede ser determinada cantidad de repeticiones de un ejercicio de fuerza, determinado tiempo de soportar una tensión en un ejercicio de estiramiento, puede ser hacer determinados tipos de movimientos que requieren equilibrio y control motor si estamos trabajando sobre esas capacidades motoras, o pueden ser determinadas cantidades de metros o de kilómetros o de tiempo si estamos trabajando sobre ejercicios con objetivos de resistencia aeróbica. Pero siempre le estamos dando un trabajo y esto es importante porque función y trabajo se encuentran absolutamente relacionadas. Se podría establecer el estado funcional correcto bajo la perspectiva de dos variables, es decir, cómo vamos a decir que el sistema musculoesquelético va a poder soportar correctamente el trabajo que nosotros le vamos a aplicar con un ejercicio con una carga determinada. Bueno, lo podemos medir de dos maneras, que yo tomo desde la parte más de física y de máquinas, por eso también pongo el ejemplo de la máquina, pero acá sí utilizando este ejemplo para llevarlo al terreno biológico. Y sí es operativo llevarlo al terreno biológico, no es operativo llevar la idea de que la máquina se desgasta con el uso en el terreno biológico, pero esto sí nos sirve, que es los conceptos de eficacia y de eficiencia. Y hacia ahí vamos a ir. Un poco respecto de lo que es eficacia y eficiencia, les voy a dar el ejemplo más típico, que es el de las bombitas de bajo o de alto consumo. Las dos hacen el mismo trabajo, es decir, que tienen la misma eficacia, ¿sí? La capacidad de realizar completamente, cuantitativamente, ¿no? Y correctamente la calidad de un trabajo o una determinada tarea. Esto sería la eficacia. O sea que la eficacia tiene que ver con la posibilidad y la capacidad de terminar de forma completa y de forma correcta un determinado trabajo, ¿sí? Si nosotros estamos pensando en las bombitas, tienen que iluminar una determinada habitación que tiene un determinado tamaño y si dos bombitas logran lo mismo, iluminan correctamente, ahí está la cuestión de la calidad y completamente toda la habitación,
estaríamos en que son igual de eficaces para hacer ese trabajo, ¿no? En el sistema musculoesquelético, dos personas podrían lograr completar de forma correcta una determinada tarea, que podría ser determinada cantidad de repeticiones, como les decía, un ejercicio de fuerza, o determinada cantidad de metros de una caminata, y entonces podríamos decir que han logrado hacer eficazmente el trabajo que nosotros les dimos como propuesta de carga en el ejercicio que estábamos planificando. Por eso le estoy dando todo el tiempo la analogía para que vayan entendiendo a dónde vamos. Y respecto a la eficiencia, implica la mínima utilización de recursos para realizar ese trabajo o tarea. Es decir, que tiene que ver con lo que nosotros gastamos o utilizamos como recursos para poder lograr realizar ese trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre dos bombitas? Una tiene bajo consumo y otra tiene alto consumo. Que la de bajo consumo es más eficiente, aunque ambas tengan las mismas eficacias. Las dos logran hacer el trabajo, pero una lo hace con menor gasto energético y por ende es más eficiente para lograr hacer ese trabajo. En el sistema musculoesquelético nosotros también tenemos gasto energético y lo podemos medir. Digamos, en el caso que les decía antes de un paciente o de dos pacientes comparativamente que están logrando hacer una determinada carga, si hay un paciente que queda con un estado de agitación y de fatiga, etcétera, evidentemente gastó más recursos para hacer lo mismo y a pesar de que tuvo la misma eficacia que el paciente anterior y los dos lograron correr la cantidad determinada de metros, lograron hacer la cantidad de repeticiones que le planteamos en un ejercicio de fuerza, ya estamos viendo que no tienen la misma eficiencia para hacer el ejercicio porque hay uno que gastó más recursos y que por eso quedó con mayor fatiga, se quedó con taquipnea, etc. Todo eso nos está marcando que logra hacer el trabajo pero gasta mayor cantidad de recursos para poder hacerlos. Entonces, para poder definir una función del sistema osteomio neuroarticular debemos establecer un volumen de trabajo y esto es importante porque va a ser nuestra primera unidad de la pastilla, digamos, del ejercicio, ¿no? ¿Cuántos miligramos, cuánto volumen de trabajo le vamos a dar? ¿Sí? Que ese volumen es lo que mide la cuestión relacionada con la eficacia. Nosotros si vemos que directamente no completa una tarea, ojo que una tarea no necesariamente tiene que ser una carga aeróbica de 1 o 2 kilómetros, una tarea puede ser levantarse de una silla y hay pacientes que no logran completar eso. Obviamente que un paciente que no logra levantarse de una silla, no podemos darle un ejercicio terapéutico que implique una sentadilla. Ahí está la correlación entre lo que estamos hablando y después la bajada a tierra con respecto a lo que son los ejercicios terapéuticos. Y cuantificar el tiempo y el gasto energético para realizarlo son los dos variables que nosotros entendemos que tienen más que ver con la eficiencia. Es decir, si un paciente logra hacer un trabajo completo de volumen, un volumen de trabajo determinado, pero tarda más que otro, evidentemente está usando más recursos. En este caso el recurso es el tiempo para poder lograrlo y hay gente que te lo dice que lo pueden hacer, pero lo pueden hacer en mucho más tiempo. Y el gasto energético, como les decía, que se puede medir entre otras cosas con el aumento de la frecuencia cardíaca en los ejercicios aeróbicos, por ejemplo, que también es un cálculo que después les vamos a dar cuando hablemos de prescripción de ejercicios. Pero lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que nosotros finalmente vamos a decir que algo funciona bien, que estamos viendo una función determinada, por supongamos la marcha, levantarse de una silla, como decía, cualquier gesto motor que estemos evaluando y que lo estamos evaluando porque pensamos que lo vamos a usar dentro del programa de ejercicios, nosotros vamos a terminar de definir que eso está funcionando correctamente bajo estas dos perspectivas, que serían preguntas que nos podemos hacer. ¿Puede completar la tarea? ¿La puede completar? Bien, ya tenemos que logra eficazmente hacer el volumen de trabajo que nosotros le planteamos. ¿Y cuánto tiempo le lleva a completar la tarea? ¿Y cuánta energía gasta para completar la tarea? Son nuestros parámetros de eficiencia, ¿no? ¿Y esto por qué le digo? Porque si nosotros empezamos a tener estos conceptos, vamos a encontrar que muchas veces a los pacientes lo que logramos al principio no es aumentarles los volúmenes, es decir, la cantidad de ejercicio que le vamos a dar, sino que empezamos a ver que mejoran otros parámetros como el tiempo que le lleva el ejercicio o la fatiga que le genera el ejercicio. Y también ahí hay una progresión de adaptación a las cargas que muchas veces si nosotros estamos mirando simplemente si logra completar la carga total, el volumen como les decía, nos perdemos de darnos cuenta de estas primeras etapas donde el paciente empieza a ser más eficiente, ¿sí?, para poder hacer la carga que nosotros le dimos al inicio. Y ese aumento de la eficiencia, es decir, que le lleve menos tiempo y menos gasto energético, está mostrando que está respondiendo adecuadamente a la terapéutica y si no, estaríamos todo el tiempo intentando ver si le ganamos en volumen, pensando que es el único parámetro que nos mide cómo está ocurriendo el fenómeno adaptativo de las cargas que nosotros le estamos aplicando. Entonces, si la función se relaciona con la capacidad de trabajo y los recursos, capacidad de hacer el trabajo, como le decíamos, y los recursos utilizados, tiempo y el gasto energético utilizados para hacerlo, la disfunción se podrá objetivar clínicamente por la caída de ambas variables. Y esto es importante. Un paciente que les refiera en la consulta que cada vez le cuesta más hacer algo
que tenga que ver con mover el sistema musculoesquelético, ¿no? O sea, sus actividades de la vida diaria, o sea, su actividad recreativa, deportiva, que les diga que cada vez le cuesta más hacerlo, más tiempo o que se cansa más, está mostrando una caída de su capacidad adaptativa que la estamos midiendo y la estamos pudiendo ver en esta dificultad que tiene para poder utilizar correctamente los recursos y por eso está gastando más energía para hacerlo o está requiriendo más tiempo, es decir, que se está volviendo menos eficiente. Esto muchas veces el paciente no consulta en estas primeras etapas, pero si nosotros lo investigamos podemos encontrar etapas tempranas de claudicación de funciones, preguntándole si le está llevando más tiempo, si le cuesta más, si tiene más fatiga, y todo eso nos está marcando de que ahí hay un problema funcional, ¿no? Y después, obviamente, terminas claudicando la posibilidad de hacer la actividad, pero eso ya es más tardío y esto es importante saberlo. Antes de que un paciente le diga que no puede subir una escalera, se agitaba subiendo la escalera o le llevaba más tiempo subir una escalera. Entonces, si nosotros empezamos a poder establecer en el interrogatorio estas dos variables, como le decía, de eficiencia y eficacia, nos vamos a poder adelantar a la claudicación funcional en etapas más tempranas en donde simplemente está usando más recursos para poder hacer lo mismo. No hay que esperar que no pueda subir una escalera para decir que tiene un problema funcional, sino que ya en el momento en que le diga que empieza a tener dificultad para hacerlo, le lleva más tiempo o se agita más, ya tenemos que empezar inmediatamente con una programación de ejercicios específicos del gesto motor que estemos analizando. Subir escalera tiene sus reglas y tiene sus ejercicios para poder lograr mejorar eso, ¿sí? Digo esto porque después vamos a ver principio de especificidad de la carga, que es que si yo quiero lograr que un paciente logre subir escaleras, no conviene que haga un entrenamiento en el agua, por ejemplo, ¿no? Porque no se parecen los gestos motores y porque en el agua está degravitado y justamente el subir escaleras requiere poder levantar tu peso por arriba del centro de gravedad. Entonces realmente tenemos que buscar ejercicios que simulen la subida de la escalera y progresivamente ir subiéndola hasta que pueda realmente hacer el gesto de subir el escalón, ¿sí? Esto para que entiendan también que no se pueden dar prescripciones inespecíficas de ejercicio, vaya a hacer determinada cosa, vaya a hacer aquagym, vaya a hacer... Porque eso no es una prescripción de ejercicio, eso es decir que haga actividad física y está muy bien, pero si esa actividad física el paciente no tiene los recursos necesarios para poder hacerla de forma correcta, puede traerle problemas. Entonces es una prescripción muy vacía y que tiene sus riesgos. Como nosotros somos médicos, cuando hagamos una prescripción de ejercicio tenemos que ser específicos, así como somos específicos cuando le decimos qué fármaco tomar, cómo tomarlo, y no le decimos vaya y tome cualquier fármaco, le decimos qué fármaco tiene que tomar, a qué dosis, durante qué tiempo, y cuando nosotros prescribamos ejercicios tenemos que tener la misma rigurosidad para la prescripción. Entonces, el aumento del tiempo y del gasto energético, que sería una caída de la eficiencia, mientras la caída de la posibilidad de hacerlo, que sería una caída de la eficacia, ambas están marcando de que hay una disfunción del sistema musculoesquelético. Y esta disfunción del sistema musculoesquelético nos tiene que alertar si nosotros pensamos prescribir un ejercicio que tenga que ver con ese gesto motor. Y vuelvo a decirle, si nosotros vamos a prescribir caminata porque el paciente es hipertenso y se lo queremos dar como una cuestión de entrenamiento cardiorrespiratorio y el paciente tiene alguna disfunción en la marcha, que se puede ver en esto de que se cansa más, etc., hay que tener en cuenta de que no podemos empezar entrenando directamente con la mirada puesta en la parte cardiovascular. Tenemos que empezar entrenando con la mirada puesta en mejorar primero la marcha para que pueda utilizar la marcha para sobrecargar el sistema cardiovascular. Este concepto es fundamental. Nosotros no podemos partir de un sistema musculoesquelético disfuncional cuando pensamos en el ejercicio para otro tipo de patologías que no sean la musculoesquelética, porque podemos cometer el error de sobrecargar el sistema musculoesquelético pensando en lo cardiovascular y queremos hacer una progresión rápida para que se vaya produciendo cada vez más adaptaciones cardiorrespiratorias y en realidad el paciente tiene un problema de estabilidad, por ejemplo, de la rodilla y empieza a presentar dolores articulares y eso es porque nosotros no hicimos correctamente primero el examen físico de la parte funcional del sistema musculoesquelético para saber si a ese sistema musculoesquelético lo podíamos llevar a una sobrecarga con una finalidad que no era la del sistema musculoesquelético, sino directamente una repercusión sobre aspectos, por ejemplo, cardiorrespiratorios. Entonces, la evaluación funcional va a ir siempre en todos los contextos de que nosotros vayamos a prescribir ejercicios. No importa si el ejercicio es por una patología musculoesquelética o es por una patología que no sea musculoesquelética. En ese sentido, acá haciendo un resumen un poco de lo que venimos viendo de eficiencia y eficacia, diríamos que la eufunción, o sea que el funcionamiento sea correcto contra la disfunción, tendrían
la eufunción un bajo gasto energético, o sea, cantidad de recursos que utiliza, mientras que en la disfunción habría un aumento del gasto energético, es decir, de la cantidad de recursos que utiliza. En el caso, por ejemplo, que estemos viendo frecuencia cardíaca, lo que les decía, cada vez se agita más o tiene más taquicardia al mismo volumen de trabajo aeróbico. En relación a la eufunción, tendríamos de eficiencia menor tiempo, cantidad de recursos, mientras que habría un aumento del tiempo de la cantidad de recursos en la disfunción, y en eficacia tendríamos una capacidad de hacer el trabajo, que es cantidad de movimiento, mientras que en la disfunción tendríamos una disminución de generar trabajo, y entonces ya no podría cumplir el volumen que nosotros le dimos de trabajo que le hayamos planificado en el ejercicio o en la prueba que estemos haciendo para hacer el ejercicio posteriormente. Y lo pongo en este orden porque, como les decía, primero tenemos una caída de la eficiencia y después tenemos una caída de la eficacia. Y muchas veces nosotros empezamos planificando un ejercicio sin hacer una evaluación de la eficiencia que tiene ese paciente. Y si lo puede hacer, vos podés caminar 4 kilómetros, sí, bueno, vamos a empezar con 4 kilómetros, pero hay que ver cómo hace esos 4 kilómetros, porque puede ser que haya algún problema que después, cuando se lo demos de forma repetitiva y vayamos sumando complejidad al ejercicio, porque le demos ya después un poco de trote, y etcétera, bueno, ahí nos vamos a encontrar con que el sistema musculoesquelético no andaba bien. Entonces, ¿qué nos está faltando? Hay una cuestión que está faltando en este análisis que es muy importante, que es un factor cualitativo y que muchas veces en este momento no lo tenemos tan en cuenta. Sin embargo, ahora con el advenimiento de mucha bibliografía al respecto y de trabajos científicos, cada vez es más relevante, que tiene que ver ya no con la cantidad de movimiento que estemos analizando, ni con el gasto energético de tiempo que nos lleve a hacer ese movimiento, sino con la calidad del movimiento. Y la calidad del movimiento tiene que ver con lo que se llama control motor. Cuando nosotros hablamos de control motor, estamos hablando de un sistema complejo que ahora vamos a desarrollar, pero básicamente, para que tengan claro, nosotros podemos hacer una marcha de 2 kilómetros con un muy buen gesto motor o con un mal gesto motor. Y ustedes saben, por ejemplo, en la cuestión deportiva está muy establecido que un error en el gesto deportivo puede generar lesiones, y de hecho se conocen cuáles son los errores más típicos de un gesto deportivo que predisponen a determinado tipo de lesiones. Entonces, así como en un gesto deportivo un error en la forma en la que hacemos el movimiento puede generar una lesión, en las actividades que nosotros entendemos como actividades cotidianas puede ocurrir lo mismo. Algunas de estas cosas las podemos anticipar porque hemos visto cuestiones como, por ejemplo, la escuela de espalda, que nos dice cómo agacharnos, cómo levantarnos, cómo levantar un peso. Bueno, todo eso está hablando justamente de la calidad del movimiento que tenemos que hacer, porque ahí no le están diciendo cuántas veces tiene que hacer el movimiento, sino le están diciendo cómo tiene que hacer ese movimiento. A esto que acabamos de analizar respecto de lo que sería eficacia y eficiencia, le tenemos que agregar un análisis básico de lo que tiene que ver con esto del control motor, ¿sí? Y me parece que es fundamental, porque si nosotros tenemos, y vamos a ir bajando a tierra los conceptos para que no queden en el aire. Tengo un paciente que cuando camina prona el pie, tiene posibilidades de empezar a tener dolores en el tobillo, dolores en la rodilla, dolores en la cadera. Entonces ahí no hay un problema de que no pueda completar la cantidad de metros y que inclusive puede no agitarse haciéndolo, pero tiene ya un problema de control motor que se está viendo en esa inestabilidad en el tobillo, que si nosotros los mandamos a hacer ejercicios que impliquen marcha y que en cada paso hace ese valgo de tobillo por la pronación del pie que lleva al valgo de rodilla, que le lleva aducción la cadera, sobrecarga un montón de estructuras que pueden después empezar a aparecer con patología. Entonces puede empezar con dolores en la zona del trocánter, con dolores en la pata de ganso, con dolores en el tobillo, y eso realmente no fue detectado en el examen físico porque no se vio que tenga una dificultad en hacer un determinado volumen de trabajo. Es decir, los parámetros que tenían que ver con eficiencia y eficacia parecían no haber problema, porque hacía el trabajo, no se agitaba, le llevaba poco tiempo, pero tenía una alteración de la calidad del movimiento. Y esa alteración en la calidad del movimiento puede ser la que posteriormente condicione, y de hecho lo hace, por eso cada vez hay más ejercicios de control motor dentro de los ejercicios que se hacen para prevención de lesiones, y antes era más difícil y mucho más raro de ver un paciente haciendo ejercicios de zona media, y ahora en el parque uno ve personas que están haciendo ejercicios, que están haciendo ejercicios de core, ¿no? de zona media, y esos conceptos vienen por esta cuestión de que se ha demostrado que las alteraciones en los patrones de movimientos normales son predisponentes para patología. Y hacia ahí vamos a ir, pero para que agreguemos un tercer factor cualitativo de calidad, que es el cómo se mueve. O sea que cuánto se mueve, cuánto gasta para moverse y cómo se mueve serían las tres preguntas que nos van a permitir evaluar la función
musculoesquelética. Y acá les voy a mostrar un poco un desarrollo muy cortito de algunos trabajos que demuestran la importancia de esto del control motor. Por ejemplo, sujetos asintomáticos, la activación de la musculatura profunda, el transverso del abdomen, por ejemplo, precede los gestos motores funcionales de miembro superior y miembro inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a levantar un brazo o cuando voy a adelantar una pierna, antes de que yo haga estos gestos en los miembros superiores o los miembros inferiores, se activa la musculatura profunda de la zona media o de la región lumbopélvica, que el músculo transverso del abdomen es un músculo que se relaciona con la fascia toracolumbar y la tensa. Entonces, digamos que antes de que yo genere una situación de desequilibrio de la zona media a través de mis movimientos de miembros superiores e inferiores, la zona media prefija o se vuelve más rígida para poder, digamos, permitir que se produzca el gesto motor en el miembro superior y en el miembro inferior sin que se genere una inestabilidad en la zona media. Esto sería lo normal, ¿no? En otro trabajo mostraron que sujetos sanos, la activación nociceptiva provocada genera un retardo en el control motor de la musculatura estabilizadora profunda. Y acá me parece que es interesante como concepto. Un paciente que tiene dolor lumbar, ¿sí?, es un paciente que puede tener problema con cualquier tipo de ejercicio que le hagamos porque tiene una falla en el control motor por el mismo dolor. Porque en este trabajo lo que hicieron es, con solución salina, generar dolor en la región lumbopélvica y vieron que el dolor es un interferente del control motor. Es decir, que un paciente que tiene dolor está con una situación de ruido sensitivo que le está impidiendo tener una buena propiocepción y un buen control del movimiento. Y esto implica que el tratamiento analgésico debe ser parte de cualquier tratamiento de un paciente que va a recibir ejercicios. No un tratamiento analgésico agresivo al punto de que el paciente se pueda lesionar sin sentir que tiene dolor ante un ejercicio que nosotros le estemos prescribiendo, pero sí una analgesia que le permita poder hacer el plan de rehabilitación y le facilite el plan de rehabilitación de manera que no tenga por el dolor ya un déficit en el control motor. ¿Sí? Esto me parece que es un concepto también interesante, pensar que la analgesia abona a favor de la mejora funcional del sistema musculoesquelético cuando está correctamente dada y de alguna manera contextualizada con el otro plan, porque no es lo mismo darle un analgésico a un paciente como única estrategia para un dolor lumbar que darle un analgésico y hacerle un programa de ejercicios para la recuperación funcional. En el segundo caso, estamos utilizando la analgesia como un medio para facilitar la recuperación de la función. En el otro estamos haciendo un tratamiento desvinculado, donde simplemente le damos un analgésico y el paciente sigue haciendo sus actividades de la vida diaria, ahora con menos dolor, es decir, con menos alarma, pero con la misma posibilidad de lesionarse, ¿sí? Recuerden que la gran diferencia entre un ejercicio cualquiera o las actividades de la vida diaria y un ejercicio terapéutico, que en el ejercicio terapéutico la prescripción está muy bien dosificada y supervisada. Entonces no tiene por qué lesionarse si está bien programado el ejercicio terapéutico. Después tenemos que en sujetos sintomáticos con low back pain, es decir, con dolor lumbar, la activación de la musculatura profunda del transverso y el oblicuo interno se ve retrasada ante gestos funcionales de los miembros superiores e inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en el modelo clínico, experimentalmente, como cuando ponemos la solución salina, como en el modelo clínico del dolor lumbar que apareció de forma espontánea como clínica, tenemos este retraso en la activación de la musculatura profunda y esta es la explicación de por qué cada vez más se empezaron a hacer ejercicios que activen esta musculatura, sean para personas que tienen dolor lumbar o que están haciendo un entrenamiento para cualquier tipo de ejercicio. Y de hecho, un planteo que vamos a hacer durante este curso es que nosotros tenemos que siempre incluir ejercicio de estabilización de zona media en cualquier programa de ejercicio que hagamos con cualquier finalidad. Aunque el objetivo sea cardiorrespiratorio, va a tener que hacer algunos ejercicios de zona media, porque no existe posibilidad de establecer un plan de ejercicios sin que haya un esfuerzo sobre la zona media. Y la zona media o core es la que de alguna manera regula que todo el resto de los movimientos puedan ser estables. Por ende, si yo tengo una disfunción en el core, tengo un core inestable, es muy probable que empiece a tener patologías que puede ser en la región, es decir, pueden empezar a tener dolor lumbar ante la marcha o dolor de cadera, digo, porque es lumbopélvica, o pueden ser distales también, ¿sí? Entonces es interesante siempre tener en cuenta estos conceptos que estamos volcando acá de control motor. Y por último, en pacientes con dolor lumbar recidente, una sesión de entrenamiento del transverso, con ejercicios que después vamos a ver, mejora el patrón de reclutamiento, quiere decir que evidentemente podemos hacer ejercicios específicamente
para mejorar esta alteración que hay de la activación de la musculatura profunda con respecto a la activación de la musculatura distal, ¿sí? Recuerden que la patología o la falla del control motor implica que yo empiezo a mover miembros superiores e inferiores y no se preactiva la zona media como una fijación para poder evitar que el movimiento distal genere una inestabilidad a nivel central o proximal. Acá ya en un libro de ejercicios mostraban cómo si nosotros actuamos con músculos de palancas más largas, que son los que se ven en la figura A, si los músculos profundos actúan bien, no se produce inestabilidad vertebral, pero si los músculos profundos no se preactivan y se activan los músculos que movilizan la columna, se puede generar una inestabilidad que acá la marcan como una cuestión donde directamente se mueven las vértebras, que no es lo que ocurre, pero simplemente sí se genera mayor estrés sobre el sistema espinal, porque realmente la forma de proteger a la columna es que los músculos de palanca más largas, que son los que tienen mejor brazo de palanca para movimiento, cuanto más largo sea la distancia entre el origen y la inserción, mayor fuerza voy a poder ejercer sobre el segmento. Esos músculos van a generar grandes palancas de fuerza que van a ser muy buenas para el movimiento, pero que no estabilizan porque saltean muchos segmentos. Entonces es muy importante que los músculos más profundos primero se preactiven, generen una fijación que rigidice, digamos, la palanca y que permita que el músculo de palanca más larga traccione sin generar sobrecarga sobre las estructuras vertebrales. Esto es un concepto muy interesante y muy importante en lo que tiene que ver con ejercicio terapéutico. Entonces el déficit propioceptivo pareciera producir un retardo en la activación de la musculatura profunda estabilizadora con la consiguiente hiperactividad de la musculatura superficial, que podrían ser también estos puntos gatillos miofaciales. Y esto, si bien no vamos a entrar específicamente en lo que es dolor miofacial, les aconsejo siempre que lo revisen al tema porque es un tema muy importante y relevante, el tema de los puntos dolorosos y las contracturas, lo que serían las contracturas musculares, que son las bandas tensas. Es un concepto que es importante del examen físico. Si nosotros estamos examinando a un paciente que le vamos a prescribir ejercicio y a la palpación muscular encontramos zonas que tienen nódulos dolorosos y contractura, estamos ante un paciente que tiene riesgo de tener una inestabilidad compensada por esta contractura muscular. Y si tiene una inestabilidad, quiere decir que tenemos que hacer ejercicios de estabilización como parte del programa. Los invito a ver cuántas veces van a encontrar pacientes que al examen físico de la región cervical, lumbar, de los deltoides, de la musculatura glútea, tensor de la fascia látea, gemelos, no tienen ningún músculo que tenga zonas de contractura y de dolor. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar muchas veces con pacientes que están asintomáticos desde el punto de vista de la clínica espontánea, pero que al examen físico le encontramos el síntoma. Si el paciente tiene contracturas musculares, puntos gatillos miofaciales, quiere decir que evidentemente no le está funcionando bien los músculos más profundos, que son los estabilizadores, y por ende los más superficiales empiezan a hacer estas contracturas como forma de intentar mantener la estabilidad articular. Y esto es muy importante porque sin saber nada, ustedes con sus manos y con un poco de tiempo, cosa que a veces a los médicos nos está faltando, podemos decir, bueno, vos querés empezar a caminar, querés empezar a trotar, perfecto, déjame que te revise. Lo revisan simplemente haciendo una palpación muscular más o menos global, de gemelos, de cuádriceps, de isquiosurales, de glúteos, de lumbares, de músculos dorsales, de trapecios superiores, deltoides, cervicales, suboccipitales, y los que les estoy diciendo son probablemente los grupos más importantes, y van a encontrar muchas veces que esos pacientes tienen un montón de zonas donde hay pequeños nódulos que a la compresión sostenida les evocan un dolor, y eso está marcando de que ya hay fenómenos de sensibilización, porque el hecho de que una presión más o menos normal o suave genere dolor está hablando de que el tejido está sensibilizado, que sabemos que, lo vamos a ver un poco más adelante, pero sabemos que la sensibilización es un mecanismo de protección del tejido. Y la contractura, como efecto mecánico, evidentemente está intentando fijar una región. Y si hay un intento del cuerpo de fijar una región, es que el problema tiene que ver con la estabilidad. Como para darle ya también datos semiológicos clínicos, y que no sea solamente una charla teórica, ya les vamos adelantando que en el examen físico la palpación puede ser una herramienta muy sencilla de articular y quizás la más fácil para poder detectar disfunción, porque quizás para poder hacer un examen funcional de un movimiento uno tiene que saber cómo es el movimiento normal, saber la biomecánica, saber cuáles son las alteraciones más frecuentes de ese movimiento y de ese gesto motor, y uno dice, bueno, yo soy, no sé, clínico y la verdad es que no sé cómo es el gesto de la sentadilla correcto y tampoco me voy a poner a estudiar esto para poder decirle a un paciente si puede hacer o no un determinado ejercicio, pero sí están acostumbrados a palpar.
Entonces eventualmente pueden hacer una palpación y si encuentran puntos gatillos, zonas de contractura, zonas de restricción articular, simplemente saber que ese paciente es disfuncional y que tiene que tener una supervisión de un profesional que esté entrenado en lo que es el examen físico funcional y en la prescripción correcta de ejercicios.